Quisiera compartir algo que Dios puso en mi corazón en este tiempo con respecto a las convicciones que tenemos que fortalecer. Hay una corriente de pensamiento en muchas iglesias que tienen que ver con esto de lo llamativo o lo novedoso. Es como descubrir algo que ya ha sido descubierto, que es la palabra de Dios. Ahora, la luz de la palabra, buenísimo, que cuando viene y podemos profundizar y podemos conocer algo nuevo, pero a veces esto se lo lleva a un extremo tal que si no se dice algo novedoso, no se llama la atención, no se ponen, es como, yo a veces lo planteo así, es como un pensamiento que nos flashea, que nos deja con los ojitos así titilantes, parece. No es una verdad revelada, ni tampoco como que faltó un poco más de onda en el culto. Y la realidad, hermanos, es que nosotros tenemos que fortalecer nuestros principios fundamentales de la palabra de Dios. Dejo en claro, no estoy en contra de lo novedoso o que haya pensamientos profundos, no, va todo de la mano. Pero hay momentos donde nosotros tenemos que ir a reforzar lo que nosotros consideramos que ya sabemos. Porque muchas veces pensamos que ya sabemos, pero necesitamos una vuelta de rosca en algunas convicciones. Y de esto yo quiero hablar en esta mañana. Y se me vino una frase de Martin Luther King, una frase que dice: el final de nuestras vidas comienza el día que guardamos silencio sobre las cosas que importan. Y ¿sabe qué, hermanos? Yo creo que este es un tiempo donde nosotros tenemos que reforzar nuestras convicciones de tal manera que nos impidan callarnos. Porque si no, ahí perdemos el sentido de ser como iglesia. Fuimos llamados y convocados a salvación y a vida eterna, pero para dar a conocer el mensaje de la cruz. Y muchas veces pasa la semana entera sin que yo pueda hablar con alguien de la palabra de Dios, del mensaje de la cruz, del perdón de Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que reforzar nuestras convicciones, para no callar. Y si hay un arma, hermanos, y esto también es importante que lo resaltemos, que si hay un arma a lo largo de toda la historia que ha usado el enemigo en contra de los creyentes o en contra de la iglesia, en contra de los hijos de Dios, es justamente esta de hacernos callar de nuestra fe. Por eso nosotros hoy no podemos callar nuestra fe. Por eso yo le digo, cante, adore, por más que se equivoque, pero no se guarde. Es tiempo de soltar lo que Dios pone en el corazón. Nosotros necesitamos en este tiempo fortalecer nuestras convicciones para que nos sigan impulsando a hablar de Jesucristo, para que podamos hablar a otros de Jesucristo. Y no un mensaje profundo teológico, estoy hablando del mensaje de la cruz, que cambia, que transforma, que sigue cambiando y sigue transformando vidas. Por eso vamos a ver un momento de ánimo para no callar y que puede llegar a ser inspirador para nuestra vida. Oraba de esta manera hoy y le decía: Señor, que tu palabra en este tiempo nos inspire. No yo, no, porque a veces uno pone los ojos en el hombre. Y la realidad es que nosotros tenemos que ser impulsados e inspirados por la palabra de Dios a través de la obra del Espíritu Santo. Amén. Así que yo le invito a que pueda abrir su Biblia en el libro de Esther, capítulo 4, del 6 al 17 vamos a leer. Es un poco extenso, pero si lo dejamos más resumido no vamos a comprender
mucho de esta historia, por eso vamos a leer a partir del 6. Amén. Salió pues Atán a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey. Mardoqueo le contó a Atán todo lo que le había pasado. Le habló sobre la cantidad de dinero que Amán había prometido dar al tesoro del rey para que se le permitiera matar a los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dada en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Así que Atán volvió a Esther con el mensaje de Mardoqueo. Entonces Esther le ordenó a Atán que volviera a ver a Mardoqueo y le diera el siguiente mensaje. Todos los siervos del rey y los que viven en sus provincias saben que hay una sola ley para cualquiera que, sin ser llamado por el rey, entre en el patio interior para verlo, y esa ley es la muerte. Solo se salvará si el rey extiende hacia él o ella su cetro de oro. Pero en estos 30 días yo no he sido llamada para ver al rey. Mardoqueo recibió el mensaje de Esther y esta fue su respuesta. Esther, no creas que vas a ser la única judía que se va a salvar solo porque vives en el palacio del rey. Si ahora callas por completo, de alguna otra parte nos vendrá respiro y liberación a los judíos, pero tú y tu familia paterna morirán. ¿Quién sabe si has llegado al reino para un momento así? Entonces Esther envió la siguiente respuesta a Mardoqueo. Ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y hagan ayuno por mí. No coman ni beban durante 3 días, ni de noche ni de día. Mis doncellas y yo haremos lo mismo. Entonces, aunque es contra la ley, entraré a ver al rey. Si tengo que morir, moriré. Entonces Mardoqueo fue e hizo todo lo que Esther le mandó hacer. Amén. Nosotros encontramos este momento de la historia del pueblo de Israel, donde una mujer judía, el Señor la levantó, la preparó para que pudiera llegar a la corte real y ser la reina. Estaba en un lugar de total privilegio, estaba en un momento, como podríamos decir, fantástico de su vida, ¿no? Como de golpe estar en el mejor ambiente, en el mejor lugar, la mejor comida, protegida, pero fuera del palacio se estaba armando un complot en contra del pueblo de Dios. Y esto es algo que el enemigo de manera continua está haciendo. La palabra nos enseña que el ladrón viene ¿a qué? A matar y a destruir. A matar, robar y destruir. El objetivo del enemigo, hermanos, es eliminarnos. ¿Por qué? Porque somos peligrosos para él. Por eso trató de eliminar al pueblo que tenía a Dios como su Dios, a Jehová como su Dios. Ese era el objetivo del enemigo y empezó a levantar también planes y a una persona específica que le endulzó el oído al rey. Le dijo, yo voy a entregar cierta cantidad de riqueza siempre y cuando eliminemos a este pueblo que está creciendo, rey, hay que tener cuidado. Entonces, ¿qué hizo el rey? ¿No? Es como fiesta de por medio. Lo que nosotros encontramos es que le endulzó el oído de tal manera que el rey aceptó. El rey aceptó. Y ahí es donde firmó un decreto en contra de la eliminación del pueblo judío, sin saber o conocer que su propia esposa, la reina, era judía. Ahora, nosotros encontramos a un tío, a un parentesco de Esther fuera del palacio, que conoció lo que estaba aconteciendo y dice que a pesar de que se había puesto todo en contra, él igual hizo ayuno, oración, se identificó como judío. Y se fueron enterando las demás personas y como que todo el pueblo judío estaba haciendo más o menos lo mismo. Se estaba lamentando, estaban llorando, estaban angustiados porque iban a ser eliminados. Entonces,
Lo primero que me enseña este pasaje, hermano, de por qué yo no tengo que callar, al igual que en aquel tiempo hay una sentencia de muerte sobre la humanidad. Y en aquel tiempo era una sentencia de muerte para el pueblo judío. La forma de moverse del enemigo en nuestros tiempos es contra toda la humanidad. ¿Por qué? Porque hay una sentencia de muerte. Y el enemigo está tratando de llevarse a los que más pueda sin el conocimiento de la palabra de Dios, sin el conocimiento de Jesucristo como experiencia personal. Y esto yo lo tengo que entender, hermano. La reina Esther, por encontrarse aislada dentro del palacio, no conocía las razones de por qué Mardoqueo se estaba comportando de esa manera. Por eso ella manda a alguien que era parte de los que la rodeaba y lo manda a preguntarle a Mardoqueo por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo, ¿no? Hay algunos comentarios que hablan casi como ella estaba tan resguardada de la información de lo que pasaba afuera porque ella estaba sin el conocimiento de esa sentencia. Es por eso que envía, como le decía, al mensajero, que vuelve con una copia, que le da a Mardoqueo un decreto en contra del pueblo judío. El tema era serio, un posible exterminio a cambio de mucho dinero. Y a veces, hermanos, nosotros no nos damos cuenta de que vivimos, podríamos decir, resguardados por el Señor. Nos acostumbramos a vivir en el palacio del rey. Nos acostumbramos a vivir protegidos, bendecidos. Pero fuera de nuestro ámbito hay una sentencia de muerte. Porque tranquilamente uno podría llegar a decir o opinar, bueno, pero a mí no me afecta, yo conozco a Cristo, ¿no? Eso es para los del mundo, los mundanos, los perdidos. Hay una sentencia de muerte, pero la palabra lo que nos enseña es que nosotros, por más que tengamos un lugar de privilegio, tenemos que saber responder como respondió la reina. Había otra característica de las leyes medo-persa o persa, que era que una vez que se firmaba el decreto, el rey lo firmaba, en aquel tiempo se usaba un anillo, es como que se lacraba, se firmaba ese decreto, no había forma de volver atrás. Era imposible que se volviera atrás. Entonces esta era una sentencia que se tenía que cumplir sí o sí, porque el rey la había lubricado con ese sello, la había firmado. Ese decreto se debía de cumplir. Ahora, ¿fue a través de engaño? Y sí, fue a través de engaño, pero el rey no sabía. Y acá es donde nosotros podemos ver una especie de analogía en este hecho. Sobre la humanidad hay una sentencia de muerte. Nosotros encontramos a un profeta mayor diciendo: el alma que pecare morirá. Y eso es para todos, hermano, porque el alma que peca sin Cristo puede ir a una eternidad sin Cristo. Pero el que conoce a Cristo y peca, rompe su relación con Jesús. Por eso tenemos que aprender a resguardar nuestro corazón. Ahora, en esto seguramente que vamos aprendiendo según las diferentes etapas que vamos transitando en nuestra madurez. Pero tenemos que crecer. Por eso yo tengo que comprender que hay una sentencia de muerte. A veces puede ser física o puede ser espiritual, que solo a través de la aceptación por fe del sacrificio de Jesucristo queda anulada. Yo tengo la solución, que se encuentra en la palabra, que se encuentra en el sacrificio de la cruz. Por eso, hermano, denle el valor que corresponde al sacrificio de la cruz. Tenemos que volver al sacrificio de la cruz. Tenemos que de manera continua decirle: Señor, ayúdame,
porque no puedo. El Señor conoce nuestro andar, conoce cómo vamos transitando nuestra vida, conoce qué es lo que nos cuesta, qué es lo que estamos y seguimos cargando de nuestra vieja vida. Porque todo es un proceso, hermano. El proceso de la madurez. Pero llega un momento donde yo tengo que pararme en el nombre de Jesús. Fíjese lo que dice Colosenses, capítulo 2, 13 al 15. Y si alguien puede buscar Efesios 2, del 6 al 9. Efesios 2, del 6 al 9 dice: Él nos levantó de la muerte junto con Cristo y nos sentó junto a Él en el cielo. Dios hizo esto para mostrar en el futuro su inmensa generosidad, siendo bondadoso con nosotros a través de Jesucristo. Ustedes fueron salvos, gracias a la generosidad de Dios porque tuvieron fe. No se salvaron a sí mismos, su salvación fue un regalo de Dios. La salvación no es algo que ustedes hayan conseguido, pues nadie puede decir que se salvó a sí mismo. Fuimos levantados por misericordia de Dios. Amén. Y nunca me tengo que olvidar de eso. Si hoy estoy acá, hermanos, no porque yo soy perfecto, porque soy mejor que ustedes, porque yo puedo apuntar y... No. Es la gracia de Jesucristo. Es la pura gracia de Jesucristo. Y yo tengo que seguir dependiendo hasta el día que Él vuelva de esa gracia. Por gracia soy salvo, por medio de la fe. Tenemos que creer en ese sacrificio. Y dice, y no es por obra, para que nadie se gloríe. No es por obra. No es porque yo hago mucho para Dios, el favor de Dios está sobre mi vida. No es así. ¿Qué dice el otro texto? Colosenses 2, del 13 al 15. Antes ustedes estaban muertos en sus pecados, aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa, pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Él y les ha perdonado todos sus pecados. Ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era adversa. La quitó de en medio y la clavó en la cruz. Desarmó además a los poderes y las potestades y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. Amén. Entonces, nosotros fuimos librados de esa sentencia de muerte a través del sacrificio de la cruz. Había un acta de decretos, como en el tiempo de Esther, en contra de nuestra vida, que era justamente que éramos pecadores. Ahora, ¿cómo nos ve Dios desde su trono? Si yo me acerco a Jesucristo, si yo le pido perdón a Dios y me limpio con la sangre de Cristo, desde su trono Él mira y no dice, estoy viendo un Rodrigo pecador. No, veo la sangre de Cristo. Veo a un Joaquín cubierto con la sangre de Cristo. No puedo hacer nada, no hay acusación que valga. Por eso yo tengo que tener dependencia del sacrificio de la cruz. Entender que el acta de los decretos que había contra nosotros fue quitada y clavada en la cruz. Amén. Y que a través de Jesucristo yo soy salvo. Yo tengo favor de Dios. No por obras, como decía Efesios, sino por la fe en Jesucristo. Amén. Y al igual que en aquel tiempo, nuestro lugar de privilegio nos obliga a hacer algo. Nos obliga a hacer algo. Cuando Esther se entera que Mardoqueo estaba de ayuno, silicio, ¿no? Era una forma de expresar la carga del corazón, era ponerse ropa que raspara, se tiraban ceniza, lloraban, ¿no? Era como muy sacar lo que había dentro. Cuando ella se entera, manda a preguntar el por qué él se comportaba de esa manera. Y Mardoqueo le cuenta y le manda el decreto. Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey, sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir. En un primer momento esto fue lo que respondió Esther, porque Abuelo de Pájaro vio la situación y dijo, yo no puedo hacer nada.
yo no puedo hacer nada. Porque si yo como reina me presento delante del rey sin que él me llame, me van a cortar la cabeza. Que eso era lo que ocurría, hermano, ¿eh? No es una exageración. Cualquier persona que se presentaba delante del rey sin que el rey lo llamara, se le cortaba la cabeza. A no ser que el rey extendiera su trono, que era la señal de no le corten la cabeza, lo voy a escuchar. Cetro. ¿Y yo qué dije? Trono. El cetro. Muy bien. Yo lo dije para ver si estaba atenta. Entonces, cuando se extendía ¿el qué? Cetro. El cetro. Cuando se extendía el cetro, el rey decía, no le corten la cabeza. Puede pasar, yo le quiero escuchar. Y esto fue lo que planteó Esther. Ahora, en la posición de Esther y en nuestra posición, a nosotros también nos obliga a tener que hacer algo. Esta semana, que han habido marchas, había una palabrita que a mí me resonó, que es nos interpela. ¿Usted sabe lo que significa que te interpele? Es un término medio legal. Entonces hay situaciones que te interpelan, te obligan a dar una respuesta. Y Mardoqueo lo que le plantea a Esther es que vos estás en un lugar de privilegio, tenés que dar una respuesta, algo tenés que hacer, algo tenés que hacer. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, no piense que escaparás de la casa del rey más que cualquier otro judío, porque la sentencia de muerte era sobre todos los judíos, incluido Esther, que era judía. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y saben que esa palabra, hermano, es inspiradora y tiene que ser inspiradora. Hágalo un cuadro, escríbala. Yo sé que ya se perdió esto de hacer un papel. Escríbalo en un papel, péguelo en la puerta, al lugar donde va, todo el tiempo, la heladera. Cuando abra ahí en la heladera, ponga eso, ¿no? Algunos donde tienen el equipo de mate, arrancan el día, ¿qué es lo que hacen primero? El mate. Ahí ponga el cartel. Si vos te callás, respiro y liberación. Va a venir de otro lado. Pero no creas que te vas a escapar. No creas que porque tenés un lugar de privilegio hoy, te la vas a llevar gratis. Y esto es lo que a nosotros nos tiene que interpelar también. ¿Recuerda la historia de los leprosos que encontraron una ciudad con alimento en el Antiguo Testamento? ¿Lo recuerdan o no? Vamos a leer. Segunda de Reyes 7, del 2 al 9. Uno de los principales ayudantes del rey respondió al varón de Dios: si en este momento el Señor abriera las ventanas del cielo, sucedería lo que tú dices. Y Eliseo dijo: de eso serás testigo ocular, pero no comerás nada de ello. A la entrada de la ciudad había 4 leprosos que se decían el uno al otro: ¿para qué nos quedamos aquí esperando la muerte? Si intentáramos entrar en la ciudad, moriríamos dentro de ella por el hambre que allí dentro hay. Si nos quedamos aquí, de todos modos moriremos. Mejor vayamos al campamento de los sirios. Si nos dejan vivir, viviremos. Si nos dan muerte, moriremos. Al caer la noche, se pasaron al campamento de los sirios, pero cuando llegaron a la entrada de su campamento, no vieron a nadie. Y es que el Señor había hecho que en el campamento de los sirios se oyera un estruendo de carros de combate y ruido de caballos, y el estrépito de un gran ejército. Por lo que unos a otros se dijeron: al parecer el rey de Israel les ha pagado a los reyes hititas y egipcios para que vengan a atacarnos. Entonces se levantaron al anochecer y huyeron, y para ponerse a salvo abandonaron sus tiendas, sus caballos y sus asnos,
dejando el campamento tal como estaba. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y se sentaron a comer y a beber. Y se llevaron de allí plata y oro y vestidos, y todo eso lo escondieron. Luego volvieron y entraron en otra tienda, la cual también saquearon y fueron a esconder todo lo que de allí sacaron. Pero luego se dijeron el uno al otro: lo que estamos haciendo no está bien, es un día de buenas noticias, y nosotros nos las estamos callando. Si nos las anunciamos antes de que amanezca, vamos a resultar culpables. Es mejor que vayamos al palacio ahora mismo y le demos la noticia al rey. Entonces era un momento complicado también de la historia, donde el pueblo estaba pasando un hambre extremo. Y estos leprosos que estaban en la puerta de la ciudad, que no los dejaban entrar, dicen: ¿qué hacemos? Si nos quedamos acá en la ciudad, no vamos a morir de hambre. Vayamos al otro campamento. Si morir acá, morir en que nos ataquen los sirios, vamos, no perdemos nada. Ahora, cuando van al campamento, Dios había hecho un milagro. Y dice que todos se habían ido y habían dejado todas sus pertenencias, sus riquezas, alimentos. Imagínense estos leprosos que tenían más hambre que el Chavo del Ocho, entraron, arrasaron con lo que pudieron, se alimentaron, sacaron cosas valiosas, se lo llevaron, volvieron otra vez y dijeron: pero no hacemos mal si nos callamos. Me parece que lo estamos haciendo mal. Y no eran los grandes héroes eran 4, perdóneme si suena feo, pero eran 4 simples leprosos, desechados por la sociedad, descartados, estigmatizados por la sociedad, porque ellos no podían ser parte. Pero sin embargo dice: esto nos interpela, esto a nosotros nos obliga a dar una buena noticia. Y me gusta que en el Antiguo Testamento se habla de buena noticia, porque el Evangelio es la buena noticia. Y a nosotros esto nos deja una enseñanza, tanto lo que hizo Esther como lo que hicieron estos leprosos, es no callar, porque nos obliga a nosotros a hacer algo. Por eso nosotros tenemos que en este tiempo levantarnos en el nombre de Jesús y ser parte del cambio, ser parte de los que llevan la buena noticia. Todos quieren ser parte, pero nadie asume un compromiso. Ahora estos leprosos dijeron: no nos podemos callar, muchachos. El pueblo está pasando hambre, ¿cómo nos vamos a callar esta tremenda bendición? Y Esther le dijo: miren, yo no me puedo presentar delante del rey si él no me llama, pero a mí me obliga a hacer algo. Y medio como que también Mardoqueo lo inspiró un poco, lo inspiró y la apuró un poco, porque también a veces necesitamos de personas así, ¿no? Que nos inspiren, que nos digan, que nos enseñen con claridad. Yo hoy podría venir y decirle: ay, hermano, la prosperidad, la bendición, sí, siga orando y haga lo que quiera, no importa. Se equivocó en la semana, engañó a alguien, fue infiel. No, siga, Dios es bueno. Dios es bueno. Pero yo tengo que decir la palabra tal cual como es. Y a veces va a ser un poco duro el mensaje, pero lo tenemos que escuchar también, porque nos gusta escuchar lo lindo, pero también nos tiene que gustar escuchar a veces palabras un poco más exigentes. Y Mardoqueo le dijo: mirá, Esther, yo no sé si para esta hora vos viniste o no al reino, pero si vos no hacés algo, tal vez mañana no estás vos ni la descendencia, ni vas a tener descendencia, que para el judío la descendencia era lo más importante. Se va a cortar tu descendencia. Por eso nosotros tenemos que entender que el privilegio que nosotros disfrutamos nos obliga a hacer algo.
Hoy en nuestro lugar de privilegio, ¿estamos callando o estamos dando a conocer la verdad? Y por último, al igual que en aquel tiempo, si callamos, Dios va a levantar a otro en nuestro lugar, hermano. Por eso dijo Mardoqueo a Esther: si vos te callás, respiro y liberación viene de otro lado, Esther. ¿No querés hacer lo que tenés que hacer? ¿No querés cumplir con los planes y propósitos de Dios que para ese momento Dios te puso? Y Dios va a levantar a otro. Dios va a levantar a otro. El día que nosotros aceptamos a Jesucristo en nuestra vida, no solamente podemos disfrutar de salvación, de vida eterna, que yo estoy de acuerdo con eso, hermano, porque el favor de Dios se suelta. Dios quiere que disfrutemos paz, tranquilidad, que estemos bien, nos comienza a prosperar. ¿Sabe cuántos testimonios he visto de vida de personas que han llegado extremadamente mal a los pies de Jesucristo y que después comenzaron a levantar, económicamente se han hecho fuertes? Y son muy pocos los que permanecen fieles. Algunos dicen: no, la bendición es tan grande, ahora no puedo porque trabajo. Tengo tanto trabajo que no puedo ir a la iglesia. No pueden ir a la iglesia, no pueden ir a una célula, no pueden nada. No pueden servir, no quieren hacer nada, solo el domingo. Voy domingo, cumplo, me voy a mi casa. Pero eso no es lo que Dios planificó para mi vida. Él quiere que yo esté bien, para que yo pueda dar el plan de salvación a otro. ¿Por qué Dios le bendice? No porque usted se lo merece, sino porque Dios quiere que no esté con la cabeza y el corazón ocupado en otras cosas y pueda darle tiempo a lo que realmente es importante, que es llevar la palabra, que es soltar la palabra a aquellos que lo necesitan. Si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Estas palabras estaban sustentadas en la fidelidad de Dios, no en la reina Esther. Mardoqueo sabía, tenía comunión con Dios. Y él sabía: si vos no cumplís tu responsabilidad, hay un pastor que dice: está bien conmigo. Pero Dios va a levantar a otro. Dios va a levantar a otro, hermano. Dios mismo levantaría a otra persona para hacer algo, ya que para el Señor no hay nada imposible. ¿Era un momento crucial? Sí, pero Dios iba a cumplir con su palabra. Fíjese lo que dice Lucas 19, 37 al 40. Es un momento en el ministerio de Jesús. ¿Qué dice? Cuando se acercó a la bajada del Monte de los Olivos, todo el conjunto de sus discípulos comenzó a gritar de alegría y a alabar a Jesús por todas las maravillas que habían visto. Y decían: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos de los fariseos que iban entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero Jesús les dijo: si estos callaran, las piedras clamarían. No querían los religiosos que alabaran a Dios, que lo reconocieran. Y Jesús fue claro, dijo: si ellos callan, las piedras van a hablar. ¿Y sabe qué, hermanos? Yo creo que ahí hay un tremendo principio que tiene que ver con los planes y propósitos de Dios. Al igual que con Esther, Mardoqueo le deja en claro: si vos no hablás, y Dios va a usar una piedra a quien sea, entonces respiro y liberación va a venir de otro lugar. Porque los planes de Dios no se pueden detener. Los planes de Dios no se pueden detener. Por eso yo lo que tengo lo tengo que ofrecer a Dios. Y tengo que ser responsable con eso. Entender que es un tremendo privilegio que Dios me haya elegido. Que nos haya elegido para este tiempo, para esta época. Y le puedo asegurar, hermano, que Dios va a levantar a esas personas que hoy son consideradas las que no deberían ser levantadas. Por eso prepare el corazón, hermano.
Prepara el corazón, así como Dios habló a través del profeta y le dijo a la mujer: juntad tinajas, no pocas, las que más puedan, porque yo las voy a llenar. Viene un tiempo de llenura del Espíritu Santo y van a venir sobre esas vasijas dispuestas, esas vasijas que se presentan delante de Dios, esas vasijas que son parte del obrar de Dios. Y para terminar, Hechos capítulo 4, 19 y 20, ¿qué dice? Pero Pedro y Juan le respondieron: juzguen ustedes, ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Él? Porque nosotros no podemos dejar de hablar acerca de lo que hemos visto y oído. Los apóstoles dijeron: ¿qué es más importante? ¿Que nosotros hagamos la voluntad de Dios y nos callemos? No, no nos vamos a callar. Entonces, hermanos, este es un tiempo donde yo tengo que poner prioridades, que es la voluntad de Dios, para ser parte de lo que Dios quiere hacer. Y no nos tenemos que callar. Este es el tiempo de hablar, este es el tiempo de dejar que la palabra de Dios nos inspire, porque de lo contrario, respiro y liberación va a venir de otro lugar, hermano. Respiro y liberación va a venir de otro lugar. Por eso, hermanos, dejémonos enseñar en este tiempo. Dejémonos enseñar por el Espíritu Santo. Dejémonos podar en su momento. En las chacras este es el tiempo donde se poda, se corta porque se prepara para la temporada. Y Dios nos quiere preparar, hermano. Pero tenemos que estar dispuestos. Amén. Que Dios nos ayude, hermano, a no callar. Sobre todas las cosas, no se callen. A veces nosotros decimos: pero yo no conozco mucho. Lo que usted sabe, suéltelo. Lo que usted sepa de la palabra de Dios, suéltelo. A veces decimos: no, pero bueno, no soy un líder. No importa. Ore, ponga las manos, Dios le va a usar. Dios le va a usar. Y así es como los testimonios van a comenzar a ocurrir. Yo sé que a veces uno puede sentirse desanimado, pero la fuente es Jesucristo. La fuente sigue siendo la misma. No viene de palabras de como que me flashean y como que: oh, wow, ahora escuché esta palabra, entonces a partir de ahora. No, no, no. Es en la presencia de Dios. Cuando yo abro mi corazón, cuando dejo que el Espíritu Santo hable a mi vida. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Y vamos a